Ok, seguimos. Bien, entonces vimos en esa última clase que los modelos de regresión lineal múltiple como estos, donde generábamos o suponíamos una relación o combinación lineal de las variables, podíamos utilizar una técnica de caracterizar alguna de esas variables en la que creemos que el impacto sobre la variable dependiente viajes no es un impacto lineal. Mencionábamos el caso de la cantidad de autos en el hogar. Y una forma de considerar esa no linealidad es utilizando variables dummy o variables binarias. De tal manera que nosotros la variable la categorizamos. Por ejemplo, si nosotros creemos que el impacto de pasar de no tener carro a tener un vehículo tiene un impacto distinto de tener un vehículo a tener dos, y ese impacto también es diferente de pasar de tener dos a tener tres o más, nosotros podríamos separar entonces esa variable de vehículos en esas categorías de tal manera que la variable A yo la podría categorizar en hogares que no tienen carro, esa sería una primera categoría. Hogares que tienen un carro, hogares que tienen dos y hogares que tienen tres o más. Entonces aquí tendría 1, 2, 3, 4 categorías. En el ejemplo que hicimos la vez anterior, las categorías que utilizamos fueron solamente 3 y dijimos, vamos a categorizar los hogares en hogares sin carro, hogares con un carro y hogares con dos o más. De tal manera que yo puedo generar las categorías de formas distintas. En el caso de la variable ingresos, que la vez pasada no categorizamos, pero podríamos también categorizar. Nosotros podríamos categorizar a los hogares, por ejemplo, en hogares de ingresos bajos, de ingresos medios y de ingresos altos, ¿verdad? Según alguna definición, ¿verdad? Por ejemplo, de ingresos bajos, aquellos hogares que tienen ingresos de 0 a, no sé, algún límite. Por ejemplo, veamos aquí, teníamos ingresos que iban en el orden de los 16,000, 18, 28 hasta 70. Entonces, qué sé yo, podríamos suponer ingresos de 0 a 15,000, por decir algo, de 15,000 no sé, a 40,000 y de 40,000 en adelante, por decir algo, ¿verdad? Ahora podemos ver cómo hacer esto mejor, pero la idea aquí básicamente es que yo puedo generar rangos de valores para aquellas variables que yo deseo ingresar de forma que no sea lineal. La vez anterior, el ingreso no lo hicimos de esta manera, pero la variable de vehículos sí la categorizamos en estos 3 rangos. Entonces, la manera de incorporar estas categorías dentro del modelo era, una vez que yo definía los rangos, en este caso yo tengo 3 categorías, ¿verdad? Entonces yo generaba n-1, que en este caso sería 2 variables binarias o variables dummy. ¿Por qué n-1? Porque uno de estos rangos va a ser como el rango de referencia. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar esta primera categoría como la categoría de referencia. Y para las otras 2 categorías, estas son las 2 a las cuales le vamos a generar variables binarias. Esas variables binarias podríamos llamarlas, por ejemplo, para esta categoría Z1 y para esta categoría Z2.
Y esas variables quedan definidas de la siguiente manera. Z1 va a ser una variable binaria, es decir, vale 0 o 1. Va a valer 1 si ese hogar tiene una cantidad de autos igual a 1, porque estamos para esta categoría. Y va a valer 0 en cualquier otro caso. Z2, de la misma manera, sería una variable binaria donde valdría 1 si la cantidad de autos en el hogar es en este rango. O sea, son 2 o más vehículos en ese hogar. Y 0 en cualquier otro caso. De tal manera que antes nuestro modelo era así. Teníamos una constante C0, una constante C1 por el ingreso y una constante C2 por la cantidad de autos. Eso era cuando todas las variables estaban de forma lineal. Ahora, este modelo sería transformado al siguiente. Ya no vamos a utilizar la variable autos de forma lineal, así directa, sino que utilizamos las variables dummy. De tal manera que en lugar de esto lo transformaríamos a una constante, digamos, gamma 1 por Z1 más gamma 2 por Z2. Y ese sería nuestro nuevo modelo. Vimos que esto era equivalente a hacer lo siguiente. Si esta fuera la variable ingreso, si esta fuera la cantidad de vehículos, fíjense que en este caso, si el hogar tiene 0 vehículos, no tiene carro, entonces Z1 va a valer 0 y Z2 también va a valer 0, ¿verdad? Porque no cae en ninguna de estas categorías. Entonces esto es 0 y esto es 0. Y nuestro modelo quedaría así. Voy a llamarle así, VC. Entonces, por ejemplo, la cantidad de ejes para hogares que no tienen carro. Quedaría C sub 0 más C1 por I. Esto es un modelo lineal, una línea recta que parte aquí de una constante C sub 0 y tiene una pendiente C1 según el ingreso. Y este modelo sería válido para aquellos hogares en donde la cantidad de vehículos es 0. Si es un hogar que tiene un carro, entonces este modelo, ¿saben qué? Mejor para no confundir, esto dejémoslo así porque finalmente sube. Para estos hogares, V sería igual a C sub 0. Fíjense que aquí, como A es igual a 1, entonces Z vale 1. Z vale 1 y Z2 vale 0. Me quedaría C0 más C1 por I más gamma 1. Es decir, C0 más gamma 1 más C1 por I. Esto es equivalente a otra línea recta donde esto sería el intercepto. Entonces tenemos un intercepto aquí más arriba en un valor C0 más gamma 1. Y sería una línea recta con la misma pendiente según el ingreso. Porque aquí estamos considerando siempre que el impacto del ingreso sí genera un impacto lineal sobre U. Y en el último caso, si el hogar tiene 2, 3, 4, la cantidad de vehículos que sea, 2 o más, entonces la cantidad de viajes sería, en este caso Z1 vale 0 y Z2 vale 1. Quedaría C0 más gamma 2 más C1 por I. Entonces tendríamos otra línea recta por acá arriba, en otro punto. De esto A es igual a 2 y C sub 0 más gamma 2. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí?
Decíamos que el caso del ingreso, si estamos suponiendo que su impacto es lineal sobre los viajes y su impacto siempre va a ser C1. Pero en el caso de la variable de la cantidad de vehículos, ya el impacto no es lineal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el impacto de no tener carro a pasar a tener un vehículo, el impacto va a ser esto que es gamma 1. Mientras que el impacto de tener un carro y pasar a tener dos va a ser la diferencia entre estos dos puntos, que es gamma 2 menos gamma 1. Entonces ahora ya tenemos una variable que hemos logrado meter dentro del modelo con un impacto no lineal, ¿no? Es decir, un impacto que no es constante, sino que depende de cuál es el punto de partida que estamos utilizando para incrementar esa unidad. Aquí pasamos desde 0, el punto de partida es 0 a 1, aquí de 1 a 2, el impacto es diferente. Muy bien. Eso es aproximadamente lo que habíamos estudiado la vez anterior. Ya con esto hacemos un repaso bastante completo de lo que vimos en esas últimas clases. Quisiera saber si esto está suficientemente claro o si tienen alguna duda. Sí, profe, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, la forma de calibrar esto, pues de la misma forma, es lo mismo, seguimos aplicando las técnicas de mínimos cuadrados, donde tenemos un modelo nada más que es un poquito más largo, donde tiene más variables, y la columna de datos de la variable A, ahora tendríamos que sustituirla por dos columnas, una que se llama Z1 y otra que se llama Z2. Entonces, para eso, tendríamos que crear esas columnas aquí en nuestra base de datos, que inicialmente era esta. Entonces la estaríamos sustituyendo por una base de datos como esta que aparece acá. Tenemos siempre la columna de viajes y de ingreso, que no han cambiado. Y estas dos columnas sustituirían a la variable o la columna de autos. Vemos entonces aquí como este, que es un hogar que no tiene carro, ahí Z1 y Z2 valen 0. Este número 3, tenemos que el hogar tiene dos vehículos, entonces tendríamos Z1 0 y Z2 1. El número 5 tiene un vehículo, entonces Z1 vale 1, Z2 vale 0, y bueno, y así sucesivamente. El que sigue tiene, la familia 6, tiene 3 vehículos, entonces Z2 es 1. La que sigue tiene un vehículo, entonces Z1 vale 1, y así sucesivamente, ¿no? Y lo que hacemos es una regresión lineal múltiple, donde ahora estas serían el equivalente a X1, X2 y X3, las tres variables independientes, y viaje sigue siendo la variable Y. Hacemos regresión lineal múltiple con mínimos cuadrados y obtenemos los coeficientes de las variables. Vamos a obtener el intercepto C0, la variable C1 del ingreso y las dos constantes, bueno, que aquí les pusimos K, en la pizarra que acabo de escribir, les puse gamma 1 y gamma 2, que serían 3.2 en este caso y 6.1. Vemos entonces que el impacto de pasar de no tener carro a tener un vehículo es de 3.2, mientras que pasar de tener dos carros, perdón, de tener un carro a tener dos o más, sería la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Sería un impacto de 2.9. Ven que el impacto es menor, como era de esperarse. ¿Okay? Bien,
Nosotros en este ejemplo utilizamos como referencia la categoría 0. Por lo tanto, uno esperaría que gamma 1 sea positivo, porque gamma 1 va a representar este incremento en la cantidad de viajes. También gamma 2 va a ser positivo, porque gamma 2 directamente lo que representa es el impacto de no tener carro a pasar a tener 2 vehículos, ¿verdad? Es este salto, que uno esperaría que fuera mayor que gamma 1, como efectivamente fue, 6.1, y además positivo, porque uno esperaría que al aumentar la cantidad de vehículos, aumente la cantidad de viajes. Entonces, fíjense que en términos de magnitud relativa entre estas constantes y en términos también de el signo positivo de esas constantes, el resultado es lógico, ¿no? Tiene una relación causal lógica. Si alguno de esos me hubiera dado negativo, algo está mal, porque no es lógico que disminuya. O si esta constante hubiera sido menor que esta otra, también ahí habría algo extraño. No sería lo que uno está esperando. Por la referencia que utilizamos, que fue esta categoría 0. Nosotros pudimos haber hecho también la regresión utilizando como referencia otra de las categorías. Por ejemplo, pude utilizar como referencia más bien 1 como referencia y haber definido unas 2 variables que yo las llamaría Z0, que valdría 1 si la cantidad de autos es 0 y 0 en otro caso. Y Z2, 1 si A es igual a 2 o más y 0 en otro caso, porque estaría usando como referencia esta categoría. El resultado debería ser equivalente al que obtuvimos, es decir, estas ecuaciones no deberían, estas líneas rectas o estas 3 curvas deberían ser las mismas y tener exactamente los mismos interceptos. La única diferencia sería que yo en este caso, como estoy usando como referencia 1, entonces el valor que voy a obtener como intercepto sería este valor, no este. Y entonces gamma 1 va a ser negativo, porque me daría, por ejemplo, más bien la relación de pasar de un vehículo a 0 vehículos. Entonces, voy a obtener una constante negativa para la constante que va a multiplicar a Z0. Y una constante positiva equivalente a la diferencia entre estos 2 interceptos para el caso de la constante que multiplicaría Z2. Entonces, los valores numéricos que obtendría aquí en los coeficientes van a ser distintos a estos. Pero los 3 interceptos de las líneas con el eje tendrían que dar el mismo resultado. ¿Me explico? ¿O queda alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Es decir, esta base de datos, vamos a copiarla aquí, cambiaría, ¿verdad? Con ese otro modelo, vamos a decir, vamos a copiar esto aquí también. Ese sería un modelo 3, que si a mí se me ocurrió más bien utilizar como referencia la categoría de un vehículo, entonces yo tendría más bien un Z, voy a llamarlo Z0, que vale 1 si la cantidad de autos es 0. Y el Z2 sí lo dejo igual. Vamos a hacer esto más grande para que se vea. Y mi modelo sería entonces, vamos a llamarla esto K0.
y a esto Z0. Entonces aquí yo tendría, en lugar de un Z1, yo tendría un Z0. El Z2 no va a cambiar porque va a seguir teniendo los mismos valores, ¿no? Va a ser 1 siempre cuando la cantidad de vehículos es 2 o más. Pero en el caso, bueno, pero creo que esto está alterado, ¿sí? Porque está aquí utilizando, está con fórmula, entonces, ahora sí. Ahora sí. Es que esto estaba con una fórmula, entonces ahora sigue teniendo la misma fórmula. Ahora verifica si estos valores de esta columna, si son menores de 2, le ponía un 0, y si es mayor o igual que 2, pues le ponía un 1. La fórmula que teníamos aquí decía, si este valor era igual a 1, le ponía un 1. Aquí sería más bien si es igual a 0. Si es igual a 0, le pongo 1. Ahora sí. Entonces, cambia esta columna. ¿Ok? Y ya estaríamos listos para hacer la regresión lineal. Entonces, nada más lo vamos a hacer para que comprobemos que esos resultados cambian. Hagamos esto un poquito para acá. Ahí. Y utilizamos entonces, vamos a hacer análisis de datos, regresión. Mi variable y es esta. Y variable X serían estas 3 columnas. Estamos incluyendo los rótulos y vamos a poner los resultados a partir de... se va a pasar. Vamos a ponerlos aquí. Listo. Bien. Entonces, comparemos los resultados que obtuvimos aquí. Fíjense que el resultado de la variable que multiplica el ingreso, lo que hemos estado llamando C1, me sigue dando el mismo valor, 6,12 por 10 a la menos 5, 6,12 por 10 a la menos 5 en los dos modelos. Es decir, esta pendiente no debería haber cambiado. Veamos los interceptos. Veamos qué curioso. Este valor de acá, que era para el modelo que hicimos antes, era el intercepto más bajo, era el que correspondía a C0, que es 1.91. De hecho, voy a poner los interceptos aquí como en orden. ¿Verdad? El más bajo, el de la pendiente más de abajo, es esta. Luego, este otro intercepto de acá sería C0 más gamma 1. Es decir, tendría que ser C0 más este coeficiente. Entonces, este punto de aquí sería 5.11. Y el que está más arriba sería C0 más gamma 2, 8.08. Esos son los 3 valores que obtuvimos. Voy a correr esto para acá. Para compararlo aquí con el resultado que nos da el siguiente modelo. Ahora sí, con este modelo, estos valores deberían ser los mismos. La diferencia es que ahora nosotros estamos obteniendo, utilizamos como referencia la categoría 1, es decir, utilizamos como referencia este punto, ¿verdad? Y vean que ese sería el coeficiente del intercepto, que precisamente nos da exactamente ese valor, 5.11. Luego, esta otra línea
este intercepto yo lo tendría que obtener como este valor menos el coeficiente que multiplica a Z0. Entonces es este intercepto más este coeficiente que ven que es negativo, lo cual tiene sentido. Y al quitarle ese valor, obtengo exactamente la misma intercepción de esa otra línea. Y luego, este otro punto de aquí sería esta intersección más el coeficiente que multiplica a la categoría de 2 o más. Es decir, es el intercepto más este coeficiente. Y me da exactamente el mismo resultado. Entonces, los modelos son equivalentes. ¿Eso quedó claro? ¿O hay alguna duda? Ok, creo que queda claro. Entonces, con esto queda demostrado que no importa cuál sea la categoría que yo utilice como referencia, yo categorizo la variable, puedo utilizar cualquiera como referencia, ya sea 0, 1, 2 o más. El resultado debería ser consistente y debería ser el mismo. ¿Qué pasa si utilizo yo como referencia la categoría z igual 2? Y entonces tengo una variable que se llame z0, que vale 1 cuando a vale 0. Y otra z1 que vale 1 cuando a es igual a 1. Entonces, lo que voy a obtener como intercepto directamente, este valor que hemos estado llamando C0, que es el intercepto, lo que me va a dar es este punto de aquí arriba. Y los coeficientes de esas variables binarias, Z0 y Z1, en ambos casos van a ser negativas porque son pendientes, son interceptos que tienen que estar por debajo. Porque estamos tomando como referencia el hogar de aquella categoría que en principio debería realizar más viajes de todas. Entonces, las otras categorías que tienen menos vehículos deberían hacer menos viajes y por lo tanto los coeficientes que multiplicarían a esas variables binarias deberían ser negativos. Y si lo hago así, entonces siempre los interceptos que voy a obtener de estas tres líneas deberían ser los mismos. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Y quedó bien claro cómo fue que calculé estos valores y qué representan esos valores. Sí. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Con esto estaríamos cerrando el ejemplo de cómo hacer la calibración de modelos de regresión lineal múltiple. Otra técnica para calibrar modelos es utilizando lo que se llama análisis de categorías. Tiene varias diferencias respecto a los modelos de regresión lineal múltiple, tanto en procedimiento como también en el trasfondo teórico. Fíjense que en los modelos de regresión lineal múltiple nosotros postulamos una relación, suponemos cuál es la relación que hay entre las variables independientes con la variable dependiente. Aquí está postulado, suponemos que tiene esta forma lineal. Y además de que suponemos la forma, esa forma es lineal y por lo tanto el impacto, como decíamos, en caso de que lo supongamos lineal, es un impacto constante. El impacto que tiene el incremento de una unidad del nivel de ingreso sobre la cantidad de viajes siempre es seguro, constante. Hicimos la salvedad y también utilizando técnicas de regresión lineal múltiple pudimos
eliminar ese supuesto de linealidad en las variables utilizando variables binarias, como lo hicimos acá. Bueno, en el caso de los modelos de AC o análisis de categorías, que le denominamos también por simplicidad así, AC, no suponemos ninguna relación de priori entre las variables y la variable dependiente. Y en lugar de utilizar técnicas y un modelo matemático, lo que hacemos es simplemente categorizar a los hogares, y para hogares que caen en una determinada categoría, que son hogares similares, lo que hacemos es simplemente calcular un valor de una tasa promedio de viajes para ese grupo de hogares. La manera de agrupar a los hogares en hogares similares o en categorías es similar a lo que hicimos antes para categorizar aquí las variables. Entonces, los hogares se categorizan según las variables. Hacemos categorías con las variables independientes que nosotros creemos, normalmente 2 o más variables. Usualmente se usan 2, como en este caso, autos e ingresos. Cada una de esas variables las categorizamos como hicimos aquí. Por ejemplo, autos podríamos usar en las categorías que ya utilizamos en el modelo de regresión lineal múltiple, 0, 1, 2 o más. Y los ingresos, como ya yo adelantaba un poco, podríamos separarlos en categorías de ingresos bajos, medios y altos. Entonces, eso nos daría una combinación de hogares de la siguiente manera. Si esta es la variable de ingresos, dijimos que suponemos 3 categorías, que ya ahorita las vamos a definir, pero una categoría que sea de ingresos bajos, ingresos medios e ingresos altos. Y por su parte, la variable de autos, si las categorizamos en hogares de 0, 1, 2 o más, eso nos genera entonces 9 categorías de hogares o 9 grupos de hogares. Hogares de ingresos bajos sin carro, hogares de ingresos bajos con un carro, de ingresos bajos con 2 o más, ingresos medios sin carro, medios con carro, medios con 2 o más, etc. ¿No? Esas serían las 9 categorías de hogares. Entonces, de acá, una vez que categorizamos a los hogares, contabilizamos la cantidad de hogares, ese es el número de hogares en cada una de esas categorías. Entonces, nos vamos a contabilizar cuántos hogares de la muestra forman parte de cada una de estas categorías, de estos grupos. Entonces, hacemos una matriz que es el número de hogares en cada uno de los grupos, en cada una de las categorías. Además, generamos otra matriz con la cantidad de viajes totales que hacen los hogares en esas categorías. Serían viajes. Entonces son el número de viajes por categoría. Sí, voy y sumo la cantidad de viajes de todos los hogares que caen en esta categoría, todos los hogares que caen en esta categoría, sumo esos viajes. Y finalmente obtengo de acá el modelo AC. El modelo de análisis de categorías. Lo que me da ese modelo son las tasas de viaje promedio. Ingresos bajos, medios y altos, 0, 1,
2 o más. Esto es A y esto es I. Entonces simplemente lo que hago es dividir V entre H en cada una de las categorías. Y eso es una tasa promedio de viajes. Ese es el procedimiento, es bastante sencillo para el análisis por categorías. Bien, entonces, una manera de generar esas categorías, bueno, en el caso de la variable autos es bastante sencillo por los pocos variabilidad que tiene esa cantidad de autos, ¿verdad? Ese 0, 1, 2, 3, así como en este caso, esas tres categorías que ya creamos, 0, 1, 2 más, parecen razonables de utilizar. Hogares sin carro, hogares que tienen un vehículo y hogares que tienen 2 o más. En el caso de la variable de ingresos, nosotros podríamos utilizar técnicas de categorización como las que se utilizan en estadística para hacer el análisis de frecuencias en observaciones. Recuerdan que para hacer la distribución de frecuencia nosotros utilizábamos la cantidad de datos que teníamos, cantidad de observaciones, en este caso eran 20. La raíz de esa cantidad de observaciones lo podíamos utilizar como la cantidad de clases. El rango, que es la diferencia entre la observación menor y la observación mayor de la variable. En este caso, el rango, la observación mayor, en el caso de ingresos es de 76,000, la mínima es de 16,000 y entonces el rango es de 60,000. Y el rango dividido entre la cantidad de clases nos va a dar el intervalo de clase. En este caso es de 20,000. ¿Verdad? El rango entre esto que es, sí, aquí la raíz de n nos da 4,47. Eso quiere decir que nosotros podríamos categorizar el ingreso en unas 4 o 5 categorías. Si fueran 5 categorías sería algo así como ingresos muy bajos, ingresos medios, ingresos medios altos y muy altos, por ejemplo. Pero como nosotros hemos decidido hacerlo en 3 categorías, yo no voy a utilizar esta cantidad de clases, sino esta, que es 3. Y por lo tanto, voy a utilizar una diferencia, un intervalo de clases de ese. Pero bueno, esa es una manera de hacerlo. Entonces, una herramienta muy útil que tiene Excel para hacer estos modelos es, probablemente ustedes lo hayan utilizado, que es el uso de tablas dinámicas, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo se hace. Aquí yo lo tengo preparado, una tabla dinámica donde aquí lo que hice fue utilizar ingresos bajos como ingresos desde los 16,000 hasta los 30,000, ingresos medios de 30,000 a, digamos, a 55,000 o 60,000 y ingresos altos de 60,000 hacia arriba. Pero vamos a ver cómo se hace esta tabla dinámica. Entonces esa herramienta, por lo menos en este Excel, está aquí en herramientas herramientas en, vamos a ver, ¿dónde está? En datos, más bien. A ver, mira que estaba. Eso me perdió. Acá. En el menú de insertar, aquí tengo tabla dinámica. Entonces, con tabla dinámica, lo que hago primero es elegir el rango. Esta es mi base de datos. Le doy aquí, voy a poner una hoja de cálculo nueva.
Entonces ella me crea este modelo de tabla, en donde ahora yo puedo utilizar y agregarle aquí en las filas y en las columnas las variables de mi interés. Entonces, por ejemplo, en las filas vamos a utilizar la variable de ingresos. ¿No? Ve que ella me la puso aquí, se lo voy a poner aquí en las filas. Y la otra variable que sería las columnas sería la cantidad de autos. La cantidad de autos vamos a ponerla aquí. Y aquí adentro, en la tabla, vamos a utilizar la variable de viajes. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo ya he creado esta tabla de acá donde tengo la variable de ingresos en las filas, la variable de autos en las columnas y aquí adentro está incorporada la variable de suma de viajes. No sé si me van siguiendo lo que hice o si necesitan que repita el procedimiento que hice hasta el momento. Hasta el momento todo bien, profe. Ok. Bueno, esto lo único que he hecho es acomodar las variables que vamos a utilizar para crear el modelo de análisis categorías. El modelo todavía no lo hemos hecho. Entonces dijimos que íbamos a utilizar o agrupar las variables en las siguientes categorías. Vamos a ver, para reproducir esta de aquí, para nada más comparar, vamos a utilizar ingresos bajos desde 16 hasta 30,000. Entonces, los ingresos los vamos a llamar ingresos bajos, aquellos que son desde 0 hasta, dijimos, hasta 30,000, por ejemplo. Ingresos medios de 30,000 a 60,000. Y los ingresos altos de 60,000 o más. ¿Okay? Mientras que la variable de autos, 0, 1, 2 o más, en esas tres categorías. Entonces, la tabla dinámica me permite hacer eso. Entonces, en el caso de autos, fíjense que esta columna está bien, 0, esta también está bien, 1, pero estas dos las tengo yo que agrupar. Entonces yo las marco y les digo agrupar. Entonces ella me creó aquí un grupo que incluye estas dos categorías. A este grupo le voy a poder llamar 2 o más, por ejemplo. ¿Okay? Y si no quiero ver el detalle porque no me interesa, le doy aquí menos. Entonces ella ya me agrupó las tres categorías, ¿no? Así, 0, 1 y esta me agrupó la de 2 y 3. Con ingresos hago lo mismo. Como una categoría es de 16 hasta 30,000, agrupamos estos tres en uno solo. Ese es lo que llamamos el grupo 1. Ese grupo 1 le vamos a llamar ingresos bajos. Ingresos bajos. Bueno, aquí ya me hizo los otros grupos automáticamente, si no uno los puede agrupar según uno considere. Pero bueno, aquí ya me agrupó de 30 a 60, entonces a este le voy a decir ingresos medios. Y a este otro le voy a llamar ingresos altos. Igual puedo reducir el nivel de detalle para que solo me muestre las tres filas tal y como yo deseo. Ahora, aquí adentro de esta tabla, estos valores que aparecen aquí, fíjense que me dice el diseño de tabla dinámica que aquí lo que tengo es suma de viajes. Es decir, esta tabla que tengo acá corresponde a esta, que es el número de viajes por categoría. Excel lo que hizo fue agruparme los hogares
de la muestra que yo le marqué, según estos valores, según estas categorías, y en este caso, aquí adentro yo le dije que sumara los viajes, pero eso yo lo puedo cambiar. Yo le puedo decir, por ejemplo, aquí en configuración de campo, que en lugar de suma, que haga un recuento. Voy a decirle aceptar. Fíjense que me cambió los valores. Un recuento lo que hizo fue ir a contabilizar cuántos de las observaciones de mi base de datos corresponden a cada combinación de estas categorías. Vean que aquí el total general es 20, que son los 20 hogares de la muestra. Entonces, de esos 20 hogares, 6 de esos hogares caen en categoría de ingresos bajos, 9 en ingresos medios, 5 en ingresos altos. 4 no tienen carro. De hecho, lo podemos ir a verificar, ¿verdad? Los que no tienen carro, ¿cuántos hogares son? Es 1, 2, 3, 4. ¿No? Los hogares 1 y 2, el hogar 4 y el hogar 8. Esos son los 4 hogares que él me está contabilizando aquí, que no tienen carro. De esos 4, 2 hogares son de ingresos bajos y 2 son de ingresos medios. Por ejemplo, estos 2 son de lo que denominamos ingresos bajos porque son de menos de 30,000. Este y este son de ingresos medios. Perdón. Y vea que aparece aquí una celda vacía como ingresos altos sin carro, porque no hay ningún hogar en la muestra que caiga en esa combinación, en esas categorías. Esta tabla que tenemos aquí es la que corresponde a esta, que es el número de hogares. Antes teníamos este, que era el número de viajes. En principio, uno este procedimiento lo tendría que hacer así: obtener esta tabla primero, obtener luego esta tabla y luego dividirlas. Con la tabla dinámica, pues eso lo hacemos de forma mucho más automática porque, igual que hicimos ahora, aquí en la configuración de campo, yo en lugar de sumar, que fue lo primero que hizo, o en lugar de hacer el recuento, le puedo decir, hágame el promedio. Entonces directamente me calcula la tasa, que es la división de las dos tablas anteriores. Y entonces obtengo estos resultados. Voy a poner todos con menos decimales para que sea más bonito. Así, ¿no? Entonces obtenemos este resultado. ¿Qué es este 3? Es que ella lo que hizo fue pues promediar el valor de los viajes. Es el total de viajes que había en esta categoría dividido entre el total de hogares que había en esa categoría. Entonces me da un promedio de 3. Eso quiere decir que aquellas familias que tienen ingresos bajos y que no tienen carro hacen en promedio 3 viajes. De hecho, el promedio general es 8,3. Lo podríamos verificar si nosotros hacemos el promedio de esta columna. Que sería el promedio general. Ahí está, 8,3. Es el resultado que obtenemos aquí. El promedio general, que es el total de viajes de la muestra entre el total de hogares. O este sería el promedio de viajes solamente considerando el ingreso, ¿verdad? Todos aquellos que tienen ingresos bajos hacen un promedio de 5,8 viajes. O este es el promedio de los que no tienen carro, independientemente del ingreso, 3,8. También lo podemos verificar ese muy fácilmente porque ya habíamos visto que estos son hogares de ingresos bajos. Este y este de acá. El promedio de viajes, fíjense, aquí tenemos 2, 4, 5 y 4 viajes. La suma de eso, vemos aquí que es 15, son 4 hogares y el promedio es 3,75. Bueno, redondeado 3,8.
es el resultado que estamos obteniendo acá. Muy bien, esta tabla, así tal cual, es lo que nosotros llamamos el modelo AC, el modelo de análisis de categorías. Fíjense que este modelo, el resultado que nos está dando tiene una consistencia causal lógica. En el sentido de que, fíjense que si yo tomo este nivel de ingreso bajos, uno esperaría en general que al incrementarse la cantidad de vehículos, la cantidad de viajes aumente. Y aquí vemos que la tasa efectivamente aumenta. Los que no tienen carro hacen 3 viajes en promedio. Al pasar a los que tienen un carro, hacen 6.7 y los que tienen 2 o más hacen 9. Entonces hay un incremento gradual de la tasa. En esta categoría pasa lo mismo, 4,5, 8, 10,7. Y aquí también, aunque aquí no tenemos observación, donde hay observación aumenta de 8 a 12. También uno esperaría que haya un aumento de viajes según el nivel de ingreso. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo tomo esta columna para familias que tienen un carro, al aumentar su nivel de ingreso, pasar de ingresos bajos, medios a altos, hay un incremento en la tasa. Bueno, aquí tal vez tendría que ponerle más decimales para que a lo mejor se vea, bueno, da exactamente la misma tasa. Aquí no hay diferencia. En esta sí se ve más claro que pasamos de 9 a 10.7 y a 12.5. Aquí también parece ir habiendo un incremento en la tasa de 3 a 4,5. Aquí lo que pasa es que no tenemos ninguna observación. Bien, ese sería el procedimiento entonces de la elaboración de un modelo de análisis de categorías. Repito el procedimiento, tomamos al menos 2 variables, podrían ser más. En este caso, ingresos y autos. Definimos categorías de hogares según esas variables. Aquí hicimos 3 categorías, en autos 0, 1, 2 o más. Ingresos bajos, medios o altos que definimos según ciertos valores de los ingresos. Agrupamos a los hogares en esas categorías, contabilizamos la cantidad de hogares, el total de viajes en esas categorías y calculamos una tasa promedio. Esa tasa promedio, esa tabla con tasas promedio sería el modelo AC. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Una debilidad que tiene este modelo es que en muchas ocasiones, al separar los hogares por categorías, en algunas ocasiones, algunas de esas categorías van a tener muy pocas observaciones. Por ejemplo, aquí he vuelto a la cantidad de hogares. ¿Verdad? Aquí tenemos el total de la muestra de 20. Fíjense que en esta categoría no logramos observar ningún hogar. Claro, es difícil obtener hogares de ingresos altos que no tengan carro. Pero si fueran otras variables, el tener una celda vacía no significa que no existan hogares necesariamente que cumplan esas características. Lo único es que al ser una muestra, no logramos observar ninguno de los hogares que cumplieran esa combinación de características. Entonces, no necesariamente es que no existen hogares, sino que fuimos incapaces de conseguir muestra de esos hogares. Pero otras categorías, como esta, bueno, en este caso, pues todas tienen muy pocas observaciones porque la muestra
es de muy pocas observaciones, son apenas 20 hogares. En una muestra real vamos a tener miles de hogares, así que las observaciones van a ser mayores, pero aún así recordemos que estadísticamente uno necesita tener más de unas 30 observaciones, ¿verdad? 30 o más, ojalá 40 observaciones como mínimo para que tenga una muestra representativa y la variabilidad dentro de esa muestra sea relativamente poca, y cuando yo calcule un promedio, ese promedio sea bastante representativo de los hogares que están ahí incluidos. Entonces uno esperaría 30 más. Aquí, como tenemos, de hecho la muestra es tan chiquitita, 20, pues todas las observaciones son de muy pocas, son muy pocas en todas las categorías. Pero fíjense que en extremo, estas dos categorías, la tasa que estamos poniendo para familias de ingresos altos con un vehículo corresponde a una observación, es solamente un hogar. Lo mismo en esta. Entonces, en términos generales, eso nos va a pasar cuando utilicemos la técnica de análisis de categorías, que algunas de las categorías van a tener muy pocas observaciones o incluso ninguna, como en este caso. Lo cual es una limitación porque si bien nosotros aquí pudimos obtener tasas para casi todas las categorías, hubo categorías como esta, o en este caso una categoría donde no logramos obtener una tasa de viajes, la cual nos podría ser necesaria después cuando vayamos a hacer estimación de viajes, cuando vayamos a utilizar el modelo. Aquí estamos en la etapa de calibración, pero cuando lo utilicemos, a lo mejor vamos a ocupar esta tasa, porque puede ser que tengamos hogares en esa categoría proyectados y no podamos estimar sus viajes. Pero también aquí podríamos estar utilizando tasas muy bajas, tasas con muy pocas observaciones que nos generen muchísimo error a la hora de estimar los viajes, de proyectarlos, como en este caso y este. Recuerden que estas se basan en solamente una observación. Otro problema también es que antes estábamos hablando sobre la consistencia de la relación causal lógica, que yo espero que la cantidad de viajes aumente con la cantidad de autos y aumente con la cantidad de ingresos. Aquí, por ejemplo, vimos precisamente asociado a esa cantidad de pocas observaciones que tenemos, que aunque pareciera aumentar, realmente entre estas dos categorías no hay un incremento en la tasa de viajes. Entonces, y en algunos casos ya reales, podría ser más bien que en lugar de aumentar, disminuya. Pero que eso se deba a la limitación de las pocas observaciones que vamos a tener en las categorías. Entonces, resumiendo, este modelo tiene la limitación de que al separar los hogares en grupos o en categorías, algunas de esas categorías pueden tener pocas observaciones. La tasa que obtenga sea una tasa poco representativa de los hogares de esa categoría. Algunas tasas no las puedo calcular porque del todo no hay observaciones. Y las tasas como resultado podrían no tener una relación causal lógica. Hay una forma que la vamos a estudiar ahora, que sería lo que se conoce como modelos de análisis de clasificación múltiple. O modelos ACM, que son una modificación o mejora a los modelos AC. Lo que hacemos allí, en estos modelos de análisis de clasificación múltiple, es lo siguiente. Para eso sí vamos a necesitar las tres ¿cómo se llama? Matrices
que hablamos al inicio. Vamos a ocupar la matriz de recuento, que esta lo que nos da es la cantidad de viajes, ¿verdad? A ver si me permite. Vamos a copiar esto aquí, pero lo vamos a pegar como valores. Entonces, fíjense que esto sería, dice cuenta de viajes, pero en realidad sería la cantidad de hogares, que es la primera matriz que hablamos. Luego, ocupamos también la de la suma de viajes, que es esta matriz. Vamos a copiarla por aquí. Esa sí es de viajes. Y luego vamos a copiar la de promedio de viajes. Ese es el modelo AC. Y esas sí son las tasas de viajes. Bien. Entonces, en este modelo para este modelo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ese es el promedio de viajes, este es el que llamamos modelo AC. Entonces, en este modelo vamos a denominar a este valor el modelo X doble barra. Ese es el promedio general, es decir, es la cantidad de viajes promedio que hace cualquier hogar, independientemente de su categoría. A estas tasas de aquí, esas son las tasas promedio según la categoría de ingresos. A esto le vamos a llamar los XI. Y a estos otros de acá, ponerlo tal vez en amarillo, hacer otro color. Y estas de acá serían las tasas promedio según la categoría de autos, le vamos a llamar X sub J. ¿Okay? Entonces, en nuestro modelo, nuestro nuevo modelo que es el modelo ACM, lo que va a hacer este modelo es, vamos a construirlo aquí, un modelo AC. Es lo siguiente, vamos a pasarnos a la pizarra. Entonces el modelo lo que hace es primero calcular las diferencias que hay entre, vamos a hacer delta sub I, que van a ser igual a la diferencia entre X sub I y el X doble barra. Y una diferencia en las columnas, que sería la diferencia entre J y X doble barra. Y entonces las tasas de viajes digamos la tasa IJ se va a calcular como el X doble barra más la diferencia en I más la diferencia en J. ¿Okay? Esto cuando tenemos dos variables. Si tuviéramos más, porque puede ser que tengamos una tercera variable, entonces podríamos hacer una diferencia en K para una tercera variable que se calcula de la misma manera. Sería X barra sub K
menos X doble barra. Y entonces en las tasas de viajes tendríamos que sumarle el delta K. Y así sucesivamente si tuviéramos más. Es poco probable que nosotros tengamos 3 o más variables en un modelo de tasas, porque estaríamos dividiendo la base de datos, picándola demasiado, y entonces haciendo grupos de hogares con muy pocas observaciones. Ya vimos que con 2 variables nada más categorizadas podríamos tener algunos grupos de hogares con pocas observaciones. Ya si le incorporamos una tercera variable, sería todavía menos hogares en cada categoría y así. Entonces, es poco probable, pero en caso de que fuera, nada más le agregaríamos esa variable adicional. Bueno, entonces vamos a hacer aquí eso. Vamos a calcular aquí las diferencias. Entonces, esta sería el delta I. Voy a ponerle de I y aquí vamos a poner los delta J. Entonces, ¿cómo sería básicamente esto menos el promedio general? Entonces, aquí tengo estas diferencias. Y aquí, las de las columnas, diferencias respecto al promedio general. Vamos a quitar esto que está estorbando. Ahí está. Y entonces obtendría estos valores como las diferencias que habíamos hablado antes. Y ahora vamos a construir aquí el modelo. Vamos a borrar esto. Entonces tendríamos que, vamos a ver acá. Esta tasa sería igual al promedio general más la diferencia respecto a esta fila, que es la que le corresponde a ingresos bajos, más la diferencia que le corresponde de acuerdo a su columna de autos igual a 0. Vamos a poner esto, lo vamos a fijar porque este va a ser igual en todos. En este caso aquí vamos a fijar por acá y aquí vamos a fijar acá. ¿Sí? Y copiamos. Nada más para asegurarme, fíjense que esta categoría está bien calculada, es el promedio general, la fila de ingresos medios y la diferencia de autos igual a 1. ¿Okay? Así está también. Entonces aquí igual, esta de acá que es ingresos altos y con 2 o más vehículos es el promedio general más la diferencia de la fila y la diferencia de la columna. Muy bien. Y estas serían las tasas de acuerdo a el modelo de ACM o el modelo de análisis de clasificación múltiple. ¿Okay? Esas serían las tasas que estaríamos utilizando en lugar de estas tasas de acá. Vean que los modelos y las tasas son distintas, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con el modelo ACM? Varias. Una de ellas es que fíjense que ahí logramos obtener tasas de viajes aún en aquellas categorías en donde no tenemos hogares observados. Vean que aquí no podíamos calcular esta tasa. Ingresos altos con 0 vehículos. El modelo ACM sí me calcula una tasa para esa categoría.
Segunda ventaja es que en general me va a resolver los problemas de consistencia, de relación causal-lógica. Aquí esperábamos que esta tasa aumentara y aquí parecía haberse estancado, no había diferencia entre estas dos categorías, aunque iba aumentando, ¿verdad? Pasa de 6,7 a 8, pero aquí se estancó. Aquí ya no pasa eso, sino que las tasas aumentan hacia acá y aumentan hacia acá en todos los casos. Entonces, la relación causal lógica normalmente se corrige en caso de que tuviera un problema con los modelos ACM respecto al modelo AC. Y la otra ventaja tiene que ver con esto. ¿Quién me puede decir con cuántos datos calculé yo, por ejemplo, esta tasa? Esa que estoy marcando ahí. Ese 3,6 viajes por hogar. ¿Cuántas observaciones, cuántos hogares utilicé para calcular esa tasa? Ahí tengo los datos. Luis Alejandro Quiroz. Entonces, ¿me puedes decir con cuántos datos calculé la tasa en el modelo ACM de los ingresos medios con 0 autos? Profe, me repite la pregunta. ¿Con cuántos datos es que calculó el...? Esta tasa. Para la categoría de hogares que tienen ingresos medios y no tienen carro. Este 3,6. ¿Cuántos datos usé para calcularlo? No estoy seguro, profe. Ahí están las 3 tablas que usamos. Aquí está la cantidad de hogares según las categorías. Bueno, está la suma de viajes y aquí están las tasas del modelo AC y aquí están las tasas del modelo AC. ¿Alguien que le ayude? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Cuántos datos usamos para calcular esta tasa de 3,6? Ingresos medios sin auto. Valeria, ¿sabes cuántos datos usamos? No, la verdad es que no sé. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguno? Bueno, ¿cuántos datos usamos para esa categoría en el modelo AC? En el caso del modelo AC, esa tasa nos dio 4,5. Y utilizamos 2 observaciones. Habían 2 hogares que tienen ingresos medios y 2 carros. De hecho, son los hogares 8 y 4. Veamos aquí. El hogar 8, que es este. Vamos a ponerlo de otro color, naranja. Y el hogar 4, este. Estos 2 hogares caían en la categoría de ingresos medios, que eran entre, ¿qué? 30,000 y 50,000 o 60,000, creo. Y que no tienen carro. Entonces, estos 2 hogares, el hogar 4 y el 8, cumplen esas características. El hogar 4 hace 5 viajes y el hogar 8 hace 9 viajes. Entonces, eso nos da
perdón, este hace 5 y este 4, hacen 9 viajes. 9 entre 2 nos da 4,5. Ese 4,5 es este, ¿verdad? O el que aparece aquí, en esta tabla. Y como ven, son 2 hogares. La suma de esos hogares, de los viajes de esos 2 hogares son 9. Y eso nos da 4,5. Entonces, esta tasa lo calculamos en este caso con una muestra de 2 hogares. El modelo ACM, con lo que hicimos, tal y como lo definimos, hicimos el procedimiento, en lugar de 4,5 nos da una tasa de 3,6. Para el cálculo de esa tasa de 3,6 usamos 20 datos. 20 observaciones. ¿Cuáles son esas 20? Todas. Usamos toda la muestra fue utilizada para calcular esa tasa. Lo mismo el resto de las tasas. Todas las tasas del modelo ACM utilizan el total de la muestra de la base de datos. ¿Por qué? ¿Cómo fue que la calculamos? Utilizando esta fórmula, ¿no? Así calculamos las tasas. Y vean que aquí están metidos todos los datos en el promedio general. Aquí, para hacer esto, se usa el total de la muestra, ¿verdad? N. Todos los hogares están metidos ahí. Y claro, además, hay metidos algunos cuantos aquí y algunos cuantos acá en cada una de las diferencias que se calculan por filas y por columnas. Aquí no están todos, pero hay una muestra bastante grande de los datos metidos aquí. Mucho más que los que se utilizan para cada una de las tasas en el modelo AC, porque en cada uno de las tasas del modelo AC, en estas tasas, se utilizan poquitas observaciones, ¿verdad? Solamente los hogares que caen en cada una de esos grupitos. Mientras que, bueno, al menos para estas tasas de acá, que son las tasas generales de las filas y las columnas, se utilizan más observaciones. Por ejemplo, aquí se utilizan 4, aquí 8, 6, 9 y 5 hogares. Son muestras un poco más grandes. Pero incluso en la del promedio general se usan todas. Entonces, en definitiva, cada una de las tasas utiliza todos los hogares de la muestra. Y eso es un uso muy eficiente de la información disponible. Eso es una gran ventaja que tienen los modelos ACM. Y de hecho, la manera en que se calcula, como vimos, nos permite además calcular viajes para categorías de hogares donde ni siquiera hay observaciones. Pero no importa, porque esa tasa la podemos estimar con el resto de los hogares. Con todos los hogares de la muestra podemos obtener esa tasa. Sí queda claro por qué cada una de las tasas usa la muestra total, ¿no? Y entonces es mucho más eficiente el uso de datos en los modelos ACM. Y estas tasas que se obtienen de esa manera son mucho más confiables que las anteriores y además resuelven todos los problemas en términos de cantidad de observaciones y problemas que pudieran haber con la relación causal lógica de el comportamiento de esas tasas, ¿verdad? De aumento o disminución. ¿Dudas? No hay dudas. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. La próxima vez vamos a ver cómo es que se utilizan estos modelos, tanto los modelos de regresión lineal múltiple como los modelos AC y ACM. Allá cómo es que los utilizamos para proyectar la cantidad de viajes en un estudio, en una modelación. La otra cosa que les quería comentar es si
porque ya vamos a comenzar, como ya estamos entrando en esta parte de la modelación de 4 etapas, vamos a comenzar el proyecto. Entonces, me parece que ustedes ya se habían organizado en grupos y ya me habían dado cómo estaban conformados esos grupos. Yo le había mandado esa información a Brian. Así es, ¿verdad? Ya ustedes, sí, ya me habían dado los grupos. Pero no sé si Brian ya les escribió a ustedes y les dio los datos para la conexión a las computadoras de laboratorio. Profe, a mí no, y creo que soy la coordinadora del grupo, bueno, la que dio los datos. Okay. Y a mí tampoco me ha llegado el correo, profe. Sí, bueno, entonces voy a recordarle a Brian porque eso lo debió haber hecho desde que ustedes me dieron la información, yo se lo pedí a él. Voy a contactarme con él para que les mande esa información. Yo esperaría entonces que para la lección del jueves eso ya lo tengamos listo y ese día, el próximo jueves, vamos a explicar de qué se trata el proyecto y la idea es que ustedes se puedan conectar y verifiquemos que pueden ingresar, que pueden abrir los archivos, que pueden abrir el programa para que comiencen a trabajar en eso. El trabajo es realmente muy sencillo porque todas estas cosas que nosotros estamos haciendo aquí de forma manual, el programa lo hace haciéndole un par de clics, entonces es relativamente rápido. Una persona con experiencia, que no es el caso de ustedes, pero una persona con experiencia en esa modelación se podría sentar un día y hacer el proyecto y tener todos los resultados en unas cuantas horas. Obviamente ustedes van a ocupar un poquito más de tiempo porque por la prueba y error y la cosa. Así que el tiempo que va a tener para el proyecto va a ser suficiente. Y yo les voy a les voy a pasar, y es más, creo que ya están publicados unos videos del uso de Transcat. Y bueno, y aquí en clase también, si hay dudas de cómo se utiliza, aquí las vamos a evacuar. Es realmente muy sencillo y con eso vamos a empezar la próxima clase. Entonces, bueno, vamos a terminar hasta aquí. Repito, me voy a contactar con Brian para que les pase ya la información de conexión para que lo tengamos listo para el día jueves. Entonces, eso sería todo por hoy. Si no hay dudas, aquí concluimos y espero pues que tengan un buen día y una buena semana. Nos estamos viendo, entonces, hasta luego. Muchas gracias.